despierto solo. Bueno, pero quería venir a la iglesia. Dice el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, Jesús, en casa de Simón el leproso. Primero que nada, ¿usted estaría en la casa de un leproso? Bueno, por eso estoy tratando de buscar esos pasajes en la Biblia donde ¿qué haría Jesús en estos tiempos? Y para que ustedes sepan que el Señor Jesucristo se movía y estaría en la casa, posiblemente hoy en día estaría en tu casa, si así hubiera sido, con o sin, con virus o no virus. Pero interesante, porque ¿quién estaba en la casa de un leproso? Aunque la historia, por ese caso, también quiero enseñarla bien, porque la historia un poco cuenta de que Simón el leproso era leproso y el Señor Jesucristo posiblemente lo sanó, pero quedó en el barrio. ¿Cómo quedó en el barrio? Como la casa del leproso, ¿ya? Como la casa, cuando antes tú eras mujeriego, dice, ahí vive el mujeriego, aunque ya no lo eres ya. Espero que nunca te hayan llamado, llamen hacia tu casa. Pero a veces sucede, ¿cierto? En el barrio, en el nombre. Y dice ahí que estaba en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo, puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se le derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis no podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y esas frases en realidad me calaron profundamente en este estudio, en esta enseñanza, estos dos versículos. Buena obra me ha hecho. ¿Qué dijo buena obra me ha hecho? Jesús. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente? Que era un desperdicio, una murmuración, que cómo se te ocurre, que no pensáis en esto, no pensáis en esto otro, que arraigáis a la población, que todo eso dijo la gente. Pero Jesús, cuando vio a esta persona que estaba entregando su corazón, su vida por ella, por él, ¿qué dijo? Buena obra me ha hecho. Y miren lo que dice, porque es interesante, que lo tocaba anoche en un grupo que me invitaron a estudiar. Dice, siempre tendréis a los pobres, siempre tendremos enfermos, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo o no? Siempre vamos a tener situaciones como las que estamos viviendo, no es primera ni la última, siempre. El Señor dijo también algo que yo lo aplico a la vida de un cristiano hoy en día. Pero algún día tú vas a morir y el Señor te va a juzgar por lo que has hecho hacia Él, no por lo que has hecho hacia ti. Dice ahí el versículo 8, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para mi sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Y es interesante, esta historia han pasado más de 2000 años, y ¿quién pensó que cuando el Señor Jesucristo dijo, se va a hablar de ella en todo el mundo? En Chile estamos hablando de ella un día domingo. Y vamos a estar hablando acerca del versículo 8 en sí. Por la primera frase del versículo 8, esta ha hecho lo que podía. ¿Y estás haciendo lo que puedes para Jesús en estos tiempos? ¿Qué estás haciendo para Jesús? ¿O te has estado preocupando demasiado de ti? ¿O has abandonado realmente lo que deberíamos hacer para Jesús? Vamos a estar hablando acerca de esto en este día. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios. Señor, gracias, Padre, te damos por esta mañana, Dios, que nos has convocado en este lugar para honrarte, para glorificarte, para alabarte, Dios, y saber que, Padre mío, estamos, Dios, cumpliendo con lo que tú nos pediste. A pesar de que tenemos
casi la gran mayoría de todos los hermanos en nuestras casas por la contingencia. La iglesia no está muerta, la iglesia sigue viva. La iglesia que no está en este lugar, pero la iglesia se sigue congregando en sus casas y quizás nos ha despertado en nuestro sentir, a lo mejor lo que se vivieron en aquellos años, en el comienzo de la iglesia, cómo se reunían en sus casas, pero de vez en cuando también habían grandes congregaciones escuchando y aquellos días se convertían en 3.000, 5.000 personas. Dios, rogamos, Padre mío, que sigas obrando en nuestro corazón y sabiendo que todo esto va a ir pasando, Dios, para que la iglesia realmente se posesione y quizás sea más relevante de lo que había sido en este último tiempo. Bendice, Dios, este tiempo a cada uno, a nuestros hermanos, los que se encuentran por ahí con alguna dificultad, enfermos. Ayúdalos, Señor, y bendice, Dios, tu santa palabra en esta mañana, a nuestros niños también de igual manera. Gracias, Padre, por todo. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía hace un momento, esta mujer se dirigió a la casa de Simón el leproso. O sea, estamos hablando de esta mujer, esta María, una de las Marías, donde va a ungir al Señor Jesucristo y no le importó nada, porque cuando uno analiza la historia de ella dice que ella justamente fue a un lugar y ofreció un perfume, pero cuando usted hace un análisis de lo que está derramando, primero dice un perfume de nardo puro. El nardo puro, la única parte de donde provenía, posiblemente iba a ser de la India. Por eso era muy caro, porque lo traían desde muy fuera, un perfume de nardo, de la India. Después dice que era en un frasco de alabastro. Alabastro es una piedra donde había que tratarla muy despacito para transformarla en un perfume. Y posiblemente, por si no lo sabías, el alabastro, el envase era más caro que el mismo perfume. Y dice que aquellos, cuando se hacían, por si acaso, dése cuenta, quebró el frasco. Por último, abra el frasco y derrama el perfume. Pero lo que significa todo eso, que la mujer ese día quería hacer y dar todo lo que había hecho por el Señor. Quería entregar todo a Jesús. Y Jesús justamente ha hecho lo que podía. Creo que el Señor Jesucristo, cuando dice ha hecho lo que podía, habrá dicho gastó todo para entregar. Porque podría haber dicho, pudo haber hecho más. No, dijo, hizo lo que podía. ¿Hasta dónde pudo llegar? Entonces, hoy en día, ¿has hecho todo lo que puedes para Dios en este tiempo que estás viviendo? Mire lo que dice ahí en Marcos capítulo 14, versículo 3. Dice, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta mujer estaba dispuesta a seguir a Jesús, a pesar de que estaba en la casa, y que la teología no nos dice nada, pero se cree justamente de un hombre que tuvo o estaba con lepra. No lo sabemos. Y usted sabe, y nosotros sabemos, que la lepra es contagiosa. Hoy en día se puede controlar, hoy en día hay remedios que si usted se le pega la lepra, por si acaso, puede contrarrestarse, pero se demora un par de años en poder frenar el comienzo, pero no se sana. Y vemos justamente que estamos hablando en un periodo de hace 2000 años atrás, no estaban las condiciones, pero aún así nos dice la historia de que el Señor Jesucristo fue a este lugar, y no solamente estoy hablando de Jesucristo, y uno podría decir, pero Jesucristo fue porque Él nos iba a enfermar, porque era el Cristo. Ok, pero la historia nos trata de Jesucristo en la casa del leproso. La historia trata de una mujer, como algunas de las que están aquí, o las que están en casa, normal, y que quiso ir a esa casa, porque sabía que en esa casa estaba Jesucristo. Quería ofrendar, dar algo a Jesucristo de su vida. Pero por eso estamos haciendo todo lo que yo pueda para seguir a Jesús. María estuvo dispuesta a ir a la casa del leproso, y vemos justamente que al principio es interesante la naturaleza del hombre, porque en el versículo 4, miren lo que dice el versículo 4, dice,
Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio del perfume? Es interesante, ¿se hizo una ofrenda para comprar un perfume y derramárselo a Jesús? ¿No? ¿Se pidió una cuenta bancaria donde donaran la gente del pueblo para comprar un perfume? No, es interesante que la mujer, ella juntó su dinero, ella compró el frasco y ella va. Y eso es increíble, el hombre cómo se enoja muchas veces por cosas que ni a ellos le ha costado, ni ellos ven el sacrificio. Y te digo esto porque en estos tiempos he visto comentarios, he escuchado cosas, inclusive hasta a veces la familia a uno lo juzgan o lo critican porque está arriesgando algo. Pero yo digo, si a ellos no le ha costado. Qué interesante que viene esta mujer aquí, estando donde estaba el Señor Jesús, y gastó mucho dinero. Gastó obviamente una cantidad interesante para aquellos tiempos. Pero como vemos aquí, ella quería demostrar su servicio al Señor. Tiene que entender también que la costumbre en aquellos tiempos, la mujer era resignada a un costado culturalmente en cuanto a la religión. Por eso siempre mujeres fueron después a escondidas. O Jesucristo, porque Jesucristo estaba cambiando también una era. Entonces el Señor Jesucristo permitió a las mujeres estar con Él, pero en la cultura judía mujeres no estaban con hombres. Entonces por eso usted no va a encontrar que hay mujeres que son apóstoles, porque el Señor no las llamó a aquello, pero también da la explicación en Timoteo que es por una razón de que el Señor puso al hombre como cabeza. Pero Dios no permitía en aquellos tiempos justamente a través de la ley donde mujeres se pudieran estar, por ejemplo, en el templo, solamente era para hombres, no era un tema netamente de Dios, del hombre, era de Dios. Entonces, pero esta mujer, ¿cómo podía servir a Dios, a Jesucristo, si no podía estar constantemente con ella? Ella fue y compró este perfume y hizo todo lo que podía y estaba en su corazón hacerlo. Por eso, mi hermano, ¿sabes qué? Cuando gente te ve a ti seguir a Jesús, cuando gente te ve a ti servir a Jesús, gente se va a molestar. Hace un tiempo atrás me acuerdo de una mamá, ¿saben qué? Se enojaba porque su hijo venía a la iglesia. Y esa mamá llegó a decirme, yo prefiero que mi hijo ande con sus amigos, por ahí en bailes y cosas, inclusive dijo ella, yo prefiero que ande fumando marihuana que vaya a la iglesia. Ese es el pensamiento de una madre hacia un joven que venía a la iglesia. Y es increíble que ella se molestaba porque buscaba de Dios. Hoy día hay gente que se molesta, hay papás que a veces se molestan porque los jóvenes se juntan y vienen a la iglesia. Los castigan inclusive con la iglesia. He visto padres que castigan a sus hijos por no hacerlos venir a la iglesia. Gente se molesta cuando uno busca de Dios. Ahora, Mateo nos habla un poquito más de aquello, porque dice los discípulos. Es interesante que la Biblia, por si acaso, siempre tiene diferentes visiones. Y Dios, cuando habla Dios en inspiración a los hombres, Dios también dejó que los hombres escribieran en sus propias maneras, aunque no se contradijera la Escritura. Pero aquí en el texto que estábamos leyendo dice que los discípulos se molestaron. Bueno, ¿quiénes? Mateo dice que unos discípulos comenzaron a molestarle y se enojaron también. Pero uno de los que nos da el relato exacto de aquel día es Juan. Y a la final Juan simplemente nos dice, después usted puede buscar en su Biblia por si acaso, cuando usted está leyendo la Biblia, y por ejemplo a usted le sale arriba el texto, dice, no sé cómo sale usted en su Biblia, no sé si sale la mujer, no sé qué texto sale, pero le salen unos numeritos al lado y le van a salir Mateo, le va a salir Juan. Esos son los pasajes paralelos. La misma historia está ahí. Y Juan nos dice y nos cuenta esa misma historia, que a la final Juan dice que el que estaba molesto era uno. Adivinen quién era.
Judas. Judas estaba justamente hablando y Judas dijo, en vez de haber gastado ese dinero en el frasco de alabastro, mejor lo hubiéramos dado a los pobres. Pero antes de decir eso, el Señor respondió y dio una frase para mí espectacular a los pensamientos de Judas. Les dijo, pobres siempre van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Y hay que entender que hay que contextualizarlo en el momento. Cristo no iba a estar por siempre en la tierra, entonces los discípulos tenían que estar absorbiendo todo el conocimiento o lo más posible del Señor Jesucristo, porque tenían que ser preparados para poder dirigir la iglesia. Dice la Biblia que la iglesia se fundó bajo los cimientos de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles. Mucha gente tiende a pensar que la iglesia la fundó Cristo, sí, pero la base de la iglesia la fundaron las enseñanzas de los apóstoles. Que a propósito, el día martes voy a comenzar un estudio el día martes de la historia de la iglesia, donde tocamos esos puntos, porque es importante saber cómo se inició la iglesia. Mucha gente dice, la inició Cristo, Cristo la fundó, pero después la enseñanza, cómo se fue traspasando, era necesario que hubieran bases sólidas. Los apóstoles son esas bases sólidas. Y hay que entender el contexto de aquellos tiempos también, que lo mencionaba en un grupo ayer, cuando el Señor Jesucristo, cuando Cristo estaba con sus apóstoles, Cristo le estaba enseñando a los discípulos o a sus apóstoles cómo deberían conducirse. Cuando Jesucristo murió, los apóstoles quedaron como referencia a nosotros. Entonces, cuando había que discutir un tema, como en el libro de Hechos, usted ve mucho eso, y se juntaron en el concilio de Jerusalén y discutieron, dice, ¿qué estaban discutiendo? Si era necesario que los cristianos se circuncidaran, ¿se acuerdan? O si podían comer sangre, o si podían sacrificar a ídolos y un montón de cosas. Se juntaron los apóstoles y tomaron una decisión, porque después de Cristo ellos pasaron a ser la autoridad. Y la gente estaba esperando las respuestas de ellos. Pero ¿y qué pasa cuando murieron los apóstoles? ¿A quién le preguntamos ahora? ¿A quién? Ahí cometen un error al decir a la palabra. ¿Saben por qué? Porque la gran mayoría de los apóstoles murieron en el año 60, 70. Y la Biblia vino recién a estar completa el año 325. ¿A quién le preguntaban? ¿A quién le preguntaban en esos vacíos? Los líderes, los pastores. A los discípulos de los apóstoles. Es por eso que vamos a estudiar a los discípulos. A Clemente, unos discípulos de Pedro, que Clemente fue el obispo de la iglesia de Roma. Ahí lo ponen como papa, pero ahí vamos a hablar de que no, así que para que le estoy haciendo una ilustración, ¿no? Pero ¿sabes qué sucedieron en esos 200 años? Por eso es interesante. En esos 200 años de la iglesia, ¿qué sucedió? Se juntaron todos los manuscritos de los apóstoles para poder, si uno tenía que tomar una decisión, ahí estaba la respuesta. Empezaron a hacer el compendio. ¿Saben ustedes que si destruyeran toda la Biblia, todos los libros de los apóstoles, todos, un ejemplo, hay más de 1 millón de citas de los discípulos de los apóstoles que podríamos reconstruir completamente la Biblia? ¿Por qué? Porque estos discípulos se encargaron de replicar. Por eso Pablo venía siendo alguien externo, ¿cierto?, a los apóstoles. Él no se considera un apóstol, pero lo era. Pero todas las cartas que tenemos, ¿qué son cartas para qué? Para solucionar problemas doctrinales en ese vacío donde todavía la Biblia no se establecía. Lo único que estaba era el Antiguo Testamento. Lo invito el día martes a las 8 de la noche. ¿Por qué estoy tocando este tema?
Porque yo te digo, aquellos hombres en aquellos tiempos también necesitaban al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les dice: pobres van a haber siempre, enfermos siempre van a haber, pero tienen que aprovecharme. Y yo lo miro así en mi vida hoy en día. Yo te digo, dinero algún día voy a tener, comillas, dinero, me estoy refiriendo a un bien, lo voy a tener algún día en la eternidad. Lo voy a tener, entonces hoy en día yo tengo que dedicarme a servir al que me va a dar justamente aquellos bienes. Ayer leíamos un pasaje interesante con los de camino, ahí en la palabra donde decía: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y yo les decía ayer a los muchachos que estábamos compartiendo, les decía: por 3 meses lavándote las manos, por 3 meses cubriéndote, por 3 meses encerrado en tu casa, y a la noche viene el Señor a decirte: vengo a llevarte al cielo. En estos 3 meses, ¿qué hiciste por Cristo? En estos 3 meses, ¿cuánta gente le hablaste de Jesucristo? Al Señor, cuando estés allá en los cielos, y te lo digo sinceramente, va a preguntarte por justamente esas almas. Por esas almas. No te va a preguntar por la protección que tuviste, por las precauciones, te va a preguntar por las almas. Aunque estoy de acuerdo con las protecciones, y aquí los que estamos aquí en esta mañana, ahí están separados un metro los que están aquí. Me dijo un hermano pastor: la única manera de separarme de mi señora ha sido el coronavirus. Estaba contento él, tenía cara de contento. Parece que lo controla mucho. No voy a decir su nombre, pero uno chiquitito mecánico que trabaja con nosotros, que todavía no es su señora, pero... Mi hermano, el Señor Jesucristo nos va a preguntar. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta, creo que tú, los que van a reuniones de la escuela de los niños, los que trabajamos en la iglesia, en la obra, los que más hablan son los que menos hacen. Es interesante eso. Dese cuenta que si usted mira la historia, el que más habló en la historia de esta mujer fue Judas. Y te hago una pregunta: ¿qué hizo para la obra de Dios? No hizo nada para la obra de Dios. Era el tesorero de los 12, era el que llevaba los fondos, pero dice la Biblia que los fondos que recibía los usaba para sí mismo, robaba de los fondos. Y cuando este hombre está diciendo, Judas dice: ese dinero lo hubiéramos entregado a los pobres, mentira. Quería él ese dinero con la ofrenda. Pero también siempre me ha llamado, me ha sido interesante, porque también habla del dinero, que a veces a la gente le gusta hablar del dinero, y sobre todo en la iglesia. De ahí saco mucha enseñanza. ¿Sabe que la gente que más habla de dónde está el dinero en la iglesia a veces es la gente que menos da? Segundo, el Señor Jesucristo sabía que había un ladrón en medio y era el encargado de los tesoros. El Señor no lo sacó, solamente el Señor estaba viendo y estaba pendiente del que da. Y esa es una de las cosas que me enseñó mi pastor. Desde el momento que yo pongo mi ofrenda a Dios, ya fui recompensado por el Señor. Cómo se administre, cómo venga, cómo los directores, como Manuel, como yo tomemos decisiones, algún día vamos a pararnos delante de Dios. Algún día nos vamos a parar delante de Dios y Dios me va a preguntar: ¿qué hiciste con esto? Y yo siempre le digo a mucha gente: no te metas en esas áreas. Y hay gente que le gusta andar y dice: ¿dónde está esto? ¿Dónde está otro? No te olvides que el Señor, ¿qué les dijo a estos hombres? Ellos lo han hecho y punto. Ten cuidado muchas veces. Es una gran responsabilidad manejar y llevar mi iglesia, por si acaso. Por eso el Señor dice en su palabra que Él mismo constituyó. No puso a toda la iglesia, puso a algunos pocos. Y dice que son muchos los llamados. Esos pocos escogidos, ustedes, mi hermano, por si acaso, siempre tienen que cuidarlos. En esta última semana he escuchado en el grupo que tenemos de algunos pastores ahí, cómo la iglesia los ha criticado por seguir haciendo reuniones, cómo los han criticado por salir a evangelizar, cómo los han criticado por ir a entregar algunas cosas a los niños. ¿Saben cuántos comentarios de la gente? Y no estoy hablando de la gente del mundo,
Estoy hablando de la gente de la iglesia. Gente va a criticar siempre al que está haciendo algo y por lo regular a ellos no les costó nada. A propósito, nuevamente doy gracias a todos los que han estado saliendo a ver a los niños. Estuve viendo ahí unos videos, no sé si usted ha visto unos videos de los niños cuando reciben a sus maestros en la escuela dominical. ¿Lo ha visto? ¿No? ¿Los podrían subir a la página esos videos para que vea la alegría de esos niños? Me han estado compartiendo, es tremendo cómo los niños se emocionan. Mandaron unos audios, escuché un audio de un pequeñito, no me acuerdo, parece que era de Coquimbo, ¿no? ¿A dónde era el audio que escuché? De Coquimbo, y el jovencito mandó un audio en WhatsApp y decía: gracias tío por venir a verme, los echaba de menos, gracias por los regalitos, algo así decía. ¿Saben cómo van a marcar a los niños en este tiempo? Pero algunos andan diciendo, van a decir que lo estamos exponiendo. Bueno, ¿y el Señor qué respondería? El Señor Jesucristo ese día estaba en la casa de un leproso. Y María también fue a la casa de un leproso. Y habían 12 apóstoles en la casa de un leproso. La gente estaba donde realmente estaba Jesucristo. Y Jesucristo está donde la gente lo necesita. Por eso, mi hermano, siempre vamos a estar teniendo conflictos en cuanto a estos temas. Esta mujer estaba aquí siguiendo a Jesús. Ahora Jesús estaba, por si acaso, Jesús siempre tuvo conflictos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en Betania, María y Marta y Lázaro? Vivían ahí en Betania, pero ella siguió a Jesús hasta la casa de Simón. Y estaban ahí los discípulos y ella junto con Marta y Lázaro estaban ahí. Pero ella siguió a Jesús. Lea la historia, es interesante. Por eso, mi hermano, haz todo lo que puedas para seguir a Jesús. Esta mujer hizo todo, lo siguió, estuvo allá, la siguió para allá, hasta que pudo entrar a la casa de Simón. Y estando en la casa de Simón derrama justamente este perfume valioso. Ahora estamos en contingencia, por si acaso. Y ahora yo sé que muchos de ustedes han despertado en el conocimiento de Dios. Muchos están siguiendo estudios. Escuchaba hermanos que están escuchando prédicas en internet en estos tiempos, donde están en su casa. Y eso que todavía ni siquiera tenemos cuarentena aquí, pero tengo amigos, he estado haciendo clases para Sudamérica y tengo amigos que ya llevan casi más de un mes en cuarentena en sus casas, no pueden salir. Hay otros, tengo un amigo en Guatemala, la cuarentena en Guatemala es interesante porque comienza a las 4 de la tarde. No puede haber nadie en la calle a las 4 de la tarde. Entonces, él dice que a las 4, llega a las 4 a la casa y queda desocupado, y dice que muchos han empezado a estudiar, están pescando la Biblia. Yo digo, qué bueno, eso es lo bueno, por lo menos lo veo que es lo bueno. Pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando se acabe la contingencia? ¿Por qué la contingencia nos llevó a estudiar más de la Biblia? Siendo de que teníamos antes más acceso. Por eso, mi hermano, a los que están inclusive en casa, cuando se solucione esto y cuando la contingencia vaya cambiando, ojalá el mismo hambre y el despertar que ha tenido en ti la fe, el de buscar, se mantenga en vivo y en directo. Dice ahí, por si acaso, en Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 15. 5 que diga, disculpe. Dice aquí la historia en el versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Gente va a murmurar, versículo 6. Pero Jesús dijo, dejadlo. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y este es un llamado a todos los que de repente
le hago un llamado a todos los que están opinando en otros o por otros. Jesucristo le dijo a los discípulos, si Él quiere, déjenlo. Si ellos quieren, déjenlo. Te hablo a ti también, papá, quizás que le hablas a tus hijos que vienen a la iglesia y te preocupas por ellos, que está bien, pero llega un momento donde tú también tienes que decir, déjenlo. A ti no te va a costar. Yo podría decir como pastor a muchos hermanos, déjenme. Si me llega a suceder algo, el costo es personal. Pero déjenme, quiero servir a Dios. Si hay alguien que quiere venir a la iglesia, yo le dije el otro día a mi esposa, hablen con ella, déjenlos. No le impidamos a alguien si quiere venir. Pero respetemos sí las normas establecidas que hay. Pero yo a nadie le voy a decir, no puedes venir a la iglesia, está cerrada la iglesia. Porque me apoyo en muchos principios de Dios, donde Dios está diciendo, déjenlo, no la molesten. Y sobre todo lo dijo en una circunstancia quizás muy parecida a nosotros. En la casa donde había una bacteria, o donde hubo una bacteria. Entonces, ¿estás haciendo todo lo que debes para hacer para Dios? Esta mujer, cuando todos ellos murmuraban y estaban enojados y se molestaban, una de las cosas que también le hablo a ti, al que a veces te molesta, o yo estoy aplicándola a mi vida. Ella nunca, por si acaso, dijo nada. Ella no dijo, cállense ustedes, ¿qué les interesa en lo que gasto mi dinero? ¿Qué les interesa que yo vaya a la iglesia? ¿Qué les interesa a ustedes? No, ella nunca, en toda la historia, ella no dice nada, solamente guarda silencio. Ella hace lo que tiene que hacer, no anda en contra, no anda allá. Estaba hablando con unos, es que he hablado tanto por Zoom últimamente, mi hermano, que no sé en qué reunión ando. Zoom en la mañana, Zoom en la tarde. Ayer tuve, ¿cuántas reuniones tuve en Zoom ayer? 3, 4, 3, como 4 reuniones, porque yo le digo también, aprovechando que hay cuarentena en algunos países, me han llamado para poder ayudarles, enseñar. Entonces, mañana tengo reunión Zoom. Mañana tengo reunión Zoom con los jóvenes de la iglesia, liderazgo, ética, y después tengo una reunión a las 11:30. ¿11? ¿A qué hora era? A las 10:30 tengo una reunión después con Colombia. ¿Con Colombia? Ecuador. Con Ecuador. Es que con Yerko estamos. Yerko ahora lo estoy llevando al extranjero. El Yerko, mi hermano Yerko, que está aquí mirando las cámaras y todo, yo también siempre he querido que la gente haga o siga un poco y se expanda mucho más allá. Y Yerko nos está ayudando con gente de Ecuador, con gente de Colombia, con gente de México, con gente de Panamá, Brasil, Costa Rica, que él sabe más que yo, porque yo me duermo en la reunión y él está despierto anotando. Pero qué bueno, y te doy las gracias públicamente, Yerko, por todo lo que haces, por la obra, porque eso es para el reino de Dios. Y ahí está sirviendo él, ayudándonos a manejar las plataformas. A nivel del Mundo Necesita un Padre. A propósito también, puras noticias, nos llamaron para hacer un curso del Mundo Necesita un Padre, pero el 3.0 porque está reestructurado, pero también se sacó la versión de paso el dato. El Mundo Necesita un Padre, pero es exclusivamente de la mujer. Y esos son 11 profesores de diferentes partes del mundo, van a estar enseñando. Y tiene un costo de $10 los primeros 100, y creo que ya van como 60 inscritos. Y después cuesta $100 el curso, 80 lucas. Así que si a usted le interesa hacerlo, métase a la página web del Mundo Necesita un Padre, y si no me pide a mí alguna información, y se puede inscribir. El diseño de mamá se llama. El diseño de mamá. El diseño de mamá. Habla de todas las áreas que la mamá, como mamá, deben atacar a sus hijos, versus lo que el padre hace con sus hijos, que es lo que estuvimos viendo aquí,
pero ahora viene con mucha más información de Sudáfrica, así que si alguien quiere hacerlo, son 16 clases por Zoom, a un valor de $10, $7,000, que es más que nada para cubrir todo lo que, porque a usted después le va a llegar un certificado, le va a llegar un material y todo lo demás. Entonces, más que nada eso, por los primeros 100. ¿Ya? Si pasamos los 100, vamos a ver qué hacemos. Y usted se mete a la página, se inscribe y paga el mismo, porque tienen un link donde usted puede pagar con su tarjeta o con un PayPal, pueden pagar ahí con su tarjeta de crédito esos $10, por si les interesa. Comienza en mayo. El 8 de mayo. 8 de mayo comienza la clase y yo voy a estar dando como 2 clases nomás, el resto estamos repartidos todas las clases entre todos. Así que le invito por si acaso, pero gracias Jerko por todo lo que estás haciendo ahí. Por eso, mi hermano, el Señor justamente vemos aquí que reconviene al resto, pero vemos a la mujer también, que la mujer se quedó callada, guardó silencio. Y yo creo que es lo que estaba haciendo y era lo que justamente iba a comentar, que saben que estuve varias veces sentado con mi celular mirando algunos mensajes de creyentes que mandan un par de versículos y empecé a escribir una respuesta teológica. Cuando me llegó la primera vez un mensaje que decía, entra a tu casa, cierra la puerta, y por ahí un pasaje. Entonces pesqué mi Biblia, fui a un estudio, empecé a hacer un estudio del pasaje, de cuando el Señor estaba hablando en ese pasaje, y empecé a hacer un estudio teológico, y hacía una página, y empecé a escribirle a este hermano que me había mandado, y cuando estoy por apretar, por enviar, me arrepentí. Me arrepentí, dije, no, ¿sabes? No voy a mandar esto. Y mi mente decía, mándalo, porque él necesita entender que está aplicando mal la Biblia. No lo voy a mandar. Y empezó la lucha. Satanás me decía, mándalo. Satanás, acuérdense que ocupa la Biblia. Y yo creo que Satanás ha ocupado la Biblia en muchos ejemplos que estoy dando, como estos. Para mí, ese mensaje de entra en tu casa, cierra la puerta por un poco de tiempo, creo que ese es un mensaje satánico, sinceramente. Y si tú lo has ocupado, te equivocaste. No se olviden que el Señor, que Satanás le dijo a Jesucristo, escrito está, mira este versículo, si te lanzas por el pináculo, vendrán los ángeles y te salvarán. Él ocupó versículos. Satanás ocupó versículos. Porque ese versículo no está. Después me llegó otro de Proverbios, que el sabio y el entendido atiende el consejo, más el necio, ya ni me acuerdo, ni quise ni aprenderme el pasaje, pero también lo estudié. Y el pasaje se refiere a no acercarse a la gente rica que te lleva a la perdición. En ningún momento estaba hablando de virus y cosas por el estilo. Pero también llegué hasta la mitad y ya no mando ni una cuestión. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Yo no necesito defender a Jesucristo. Yo no necesito defender a Dios. Yo no necesito interpretar la Biblia. Porque la Biblia dice, uno de los principios de la lectura de la Biblia es que ella es su propio intérprete. No necesito yo. Y no quise hacerlo. Después un pastor del sur me mandó un listado. Tampoco quise responder. Porque lamentablemente sacando la palabra de Dios o atacando las decisiones que uno toma. ¿Sabes qué? Algo que me dijo uno de mis amigos. Y siempre yo digo, gran amigo, el pastor Leonel, cuando estábamos hablando entre los dos, y yo le decía a Leo, ¿qué vamos a hacer? Y Leo me dio una buena respuesta, no es bíblica, pero buena respuesta de amigo. Me dijo la siguiente frase: deja que Dios trabaje en tu conciencia. A la final ahora tú tienes que tomar decisiones por tu conciencia.
porque la Biblia no me habló de un coronavirus, solamente la conciencia. Y mi conciencia me martillaba de decir, hago esto, no hago esto otro, cierro o no cierro, suspendo o no suspendo, hago aquí o hago allá, prohíbo a la gente venir o no venir. Esa era mi conciencia. Y tener la responsabilidad sobre una iglesia a veces, para muchos, los que no han gastado, no han comprado alabastro, no han buscado perfume, es re fácil decir hagan así o hagan acá. Es la historia. ¿Pero qué hizo la mujer? ¿Qué ha hecho el pastor Luis? No respondo, porque sé a quién tengo que responder. Mire lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 8. Al Señor Jesucristo, en una etapa, los fariseos siempre andaban buscando para tentarlo. Y dice ahí en el libro no lo voy a leer completo, solamente el versículo 13, pero si usted lee anteriormente a esos pasajes va a decir que discutían con él. Querían meterle mocha a Jesucristo, querían a ver qué dice, para ver qué responde. Le voy a mandar este versículo, a ver qué me dice. Lo estoy aplicando a los tiempos de ahora. Pero el Señor Jesucristo en el versículo 13, ¿qué hace el Señor Jesucristo después de recibir todas estas palabras, amenazas y cosas y que quieren entrar en controversia con Él, a criticarlo? ¿Qué dice? Versículo 13, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra. Hermano, hay muchas cosas que hacer. No se detenga a estar discutiendo con gente, defendiendo a gente, ni defendiéndose a su gente. No, siga avanzando. Vaya, siga sirviendo a Dios, porque la gente va a hacer, y como dice el dicho, la gente te va a criticar por lo que hagas o no hagas. Como hijo de Dios, el Señor te va a preguntar a ti, ¿qué estás haciendo? En estos tiempos que estamos viviendo, vemos a esta mujer que derramó todo, la gente la criticaba, ella guardó silencio, siguió y dio todo lo que podía, dice la Biblia. Ahora yo me preguntaba durante el estudio de esto, yo decía, ¿estoy dando todo lo que puedo? Y ahí es donde aparecen mis interrogantes personales diciendo, creo que puedo dar un poquito más. Y te aseguro que ese poquito más posiblemente pueda hacer algo grande, no un poquito, ese poquito puede ser algo grande. Voy a hacer un poquito más. El Señor Jesucristo siguió adelante. Y no se olvide usted que cuando estemos viviendo situaciones como las que estamos viviendo y que usted tome una decisión de seguir a Jesucristo, obviamente guardando ¿cómo se dice? Guardando los consejos que nos dan las autoridades, los especialistas. Pero yo siempre he dicho y soy un convencido, no se olvide que a la final de los especialistas, no se olvide, y no quiero ser contraproducente con lo que digo, pero el Señor en su palabra dice que Él se ríe de los sabios, se ríe de los expertos. Y he visto como en algunos casos, enfermedades que no tenían cura, la gente se sanó. ¿Y eso por qué? Porque Dios actúa en los lugares donde el hombre no puede actuar. Entonces, si yo puedo eliminar el coronavirus lavándome las manos, cubriéndome la cara, bien, eso es mi parte. Pero aún cubriéndome la mano y la cara, y si me enfermo, aún está la última palabra, y esa palabra es de Dios. Y Dios va a actuar en los lugares donde el hombre no puede actuar. Me estoy refiriendo a un equilibrio. Tampoco soy de los extremistas como algunos que vieron en la televisión, los rayaditos esos que andan por ahí, que andan en la calle exponiéndose, predicando, que no importa, que el Señor me cubre, me protege y un montón de cosas más. No es tampoco así. El Señor decía lo que es del César al César, o sea, hay que cumplir las leyes. ¿Es lícito pagar impuestos? Preguntaron al Señor Jesucristo, y Cristo ¿qué dijo? Lo que es del César,
y lo que es de Dios a Dios. O sea, si hay leyes, leyes. Por eso, gente, hoy en día, si la ley me dice esto, yo ya ok, lo voy a hacer. Ustedes están con mascarilla, algunos de ustedes aquí, o más bien dicho, para ver, déjenme mirar. Todos los que están aquí están con mascarilla, están haciendo lo que la ley dice. Donde haya más de 10 personas, todos con uso de mascarilla. Bien. Pero también estamos aquí porque Dios demanda justamente el congregarnos. Y los que están en la casa también, ustedes de una u otra manera se congregan online, pero están aquí. Dice versículo, no lo busquen, pero vamos a ir a ver, busquen Lucas 19, pero les quiero leer un pasaje antes, Lucas 6, 28. Dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cuál es mi responsabilidad entonces cuando la gente tiene oposición hacia mí? El pasaje lo decía, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y esa es mi posición hoy en día, mi defensa, comillas. Mi defensa es orar por los que hablan. Mi defensa es pedirle a Dios que bendiga a esas personas, no todo lo contrario. Aunque a veces Satanás te pone en tu cabeza, ojalá se le pegue el tiro. No sé, uno puede llegar a pensar eso. Satanás está con esa lucha. Quiere ponernos esa lucha. El hermano que más criticaba que no se congregaran, que guarden su casa, enciérrense. En tu cabeza te pasa, ojalá se contagien. Bueno, no es el deseo de Dios ni el mío. Pero Satanás también va a ocupar a favor y en contra de la Escritura en todo sentido. Hermano, por cada vez que alguien te critique o te juzgue, diga algo de ti, la Biblia dijo, bendecirlo y oren por él. Esa es la mejor herramienta para contrarrestar cualquier comentario. Como le he dicho a gente, y se lo dije a una persona, a un amigo, le dije, yo tengo quien me defiende. Cuando vino a decirme, pastor, están hablando de usted. No te preocupes, le dije yo tengo quien me defienda. Y me dijo, ¿en serio y qué? Un saludo a Pastor José allá en Viña, que hablé con él el otro día. Y saludos le manda a la iglesia también. Nos reímos harto ese día, estábamos hablando en Viña. Yo le dije que ni el coronavirus lo pesca, así que no se preocupara. Un saludo a José. Le dije así bromeando, le dije yo, no te preocupes, anda sin mascarilla, si el coronavirus te pesca. Pero le dije que tenía a alguien aquí orando por él. Ay, ¿cuándo puedo ir? Pero él un día me dijo eso. Cuando él recién llegó aquí a la iglesia a trabajar con nosotros, me dijo, pastor, andan hablando de usted. Yo le dije a él, no te preocupes, José. Yo tengo quien me defiende. Y lo sigo creyendo. Y tú también deberías creerlo con tu vida. Créelo. No importa lo que la gente diga. Dios te va a defender si estás actuando de la forma correcta. Dice en Lucas 19, versículo 1. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iban pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o más bien dicho, era el encargado de impuestos internos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Bueno, Jesús, de hecho, hizo lo que podía esta mujer. Pero aquí vemos otra historia de un hombre que también está haciendo lo que podía. Si usted lee la historia, este hombre quería ver a Jesús y quería escuchar a Jesús.
Y la nota que es interesante, la Biblia no lo dejó de lado, dijo que era pequeño. Entonces, para Zaqueo fue una lucha hacer y poder escuchar a Jesucristo. Era una lucha. Él quería escuchar a Jesucristo. Él no quería. Dice que la gente lo oprimía, dice que era pequeño. ¿Qué pasa con los pequeños en una multitud? Son los que sufren. Son los que los apretan. Y estoy hablando no de un niño que pasa por entre las piernas, estoy hablando del que la cabeza te llega al hombro. Porque hombro con hombro apretan tu cabeza. Esa gente sufre. Zaqueo trataba y hacía lo que más podía y no logró hasta que dice la Biblia, si usted lee, que se subió a un árbol. Y una de las cosas que creo que a Dios ve el corazón del que hace todo lo que puede. Tanta gente escuchando a Jesucristo, grandes multitudes le seguían, y allá al fondo, al final, había uno saltando, y apenas no se veía, se subió a un árbol. Se despiertan los sentidos del Señor Jesucristo. Ese quiere hacer todo para escucharme. Y a lo mejor el que estaba al lado no. Si ustedes ven la historia, él se dirige a Zaqueo y le dice: Zaqueo, que para mí es un tremendo privilegio, hoy voy a cenar contigo en tu casa. ¿Cómo estarían los otros? Más encima era el encargado de impuestos internos. Más encima era rico. Quizás empezaron a criticar a Jesucristo. Oh, Jesucristo, claro, va a visitar al más rico, a mi casa no va a ir. Pero el Señor Jesucristo no estaba ni pensaba en sus riquezas. El Señor Jesucristo estaba pensando en que Él había hecho todo. Y si usted lee la Biblia justamente, que vemos a Zaqueo, quería escuchar al Señor Jesucristo, la gente lógicamente lo despreciaba. Versículo 4, miren lo que dice, miren lo que hace el versículo 4. Dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice que corrió, no fue caminando, no estaba relajado, tenía una gana, una ansia de escuchar a Jesucristo, de ver a Jesucristo, que corrió. Y me imagino, no sé qué edad habrá tenido este Zaqueo para ser jefe de los cobradores de impuestos. Acuérdense que Leví era un cobrador de impuestos y no era tan joven, y este era el jefe de ellos. Entonces no tiene que haber sido tan joven, pero me encanta lo que dice la Biblia: corrió. ¿Cuántos de ustedes aquí corren? Tío Pedro, ¿usted corre? 4 veces a la semana. Sí, yo sé que corre, por eso le pregunto, por si no sabían. Corre más que yo. Y cuando ve a la tía María en la puerta, ahí corre más todavía. O sea, corre más veces en la semana, pero no importa. Corre a abrazarme. Los que están en la casa, dice la tía María, dice: corre a abrazarme. Amén, así tiene que ser. Piense usted hoy día que a lo mejor la gente que tenemos acá, o ustedes tienen 60, 65 años, y la calidad de vida de nosotros hoy en día es mucho mayor, pero piense 2000 años atrás, una persona de 40 años, 2000 años atrás era una persona ya jugada, ya carreteada, diría algunos por ahí. Los más viejos llegaban a los 60 y se morían, y eran los más ancianos. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque este hombre Zaqueo quizás habrá tenido unos 40 o 50 años, dice la Biblia que corrió. En otras palabras, hizo todo lo que podía. Hizo todo lo que podía para escuchar al Señor. Y el Señor justamente vio aquello. Una de las cosas que me gusta, si tú quieres seguir al Señor Jesucristo, no tienes que tener un don especial. No tienes que ser un buen guitarrista, no tienes que cantar bien.
Podemos seguir a Jesús solamente con el esfuerzo, porque Dios ve lo que estás haciendo. Dios no ve tus habilidades, tus capacidades. Dios se fijó en Zaqueo, un hombre que era repudiado por la comunidad. Posiblemente no entrarían a la casa de un leproso, ni entrarían en la casa de un publicano. Y te hago ese llamado a ti por si acaso. El Señor Jesucristo estuvo en los lugares donde nadie quería estar. Los cristianos debemos estar hoy en día en esta pandemia en los lugares donde nadie quiere estar. Porque somos la luz, somos luminares. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y tenemos que hacer todo lo que podamos. El Señor dijo en Marcos 1, versículo 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, siga a Jesucristo, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejándolo luego sus redes, dice que le siguieron. Mi pregunta simplemente, y me hago una pregunta con el versículo 18. Dejando luego sus redes. ¿Qué será luego sus redes? La Biblia no me dice nada, pero yo puedo mirar la historia, o puedo mirar otros pasajes en sí. Aquellos hombres, si usted lee la historia, cuando el Señor Jesucristo les dice: los haré pescadores de hombres. Las veces que el Señor Jesucristo llenó sus redes, porque en la Biblia 2 veces Jesucristo hizo el milagro de llenar las redes, siempre lo he mirado de la siguiente manera. Cuando Pedro estaba con sus hermanos pescando, y el Señor Jesucristo trae justamente y llena las redes, dice que desde ese día en adelante, luego de un par de días, me imagino, le siguieron por 3 años y medio. Y siempre he pensado esto, es una teoría personal. Creo que la bonanza que Dios produjo ese día de la pesca fue tan grande que dio suficiente dinero para que las señoras de los apóstoles estuvieran tranquilas y confiadas mientras ellos seguían a Jesucristo. ¿Por qué no se habla? Inclusive hay pasajes en la Biblia donde dice: primero los de tu casa, después los de afuera. La Biblia no va a contradecir aquello. Es imposible que Dios haya llamado a Pedro y Pedro haya dejado su casa sin comida, desprotegida. Pero en realidad mi reflexión es que si tú sigues a Jesucristo, el Señor se va a encargar de llenar tu casa y de proveer. Amén. Y dejar sustento mientras tú te dedicas a la obra. Y eso se le llama fe. Por eso, ¿qué será tan luego para ti durante esta semana o estos meses? El que sigas a Jesús. Me he estado pensando, y yo decía en mi cabeza: ¿cuándo va a parar esto? Esa era mi pregunta. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo voy a poder volver a hacer reuniones? ¿Cuándo voy a poder hacer esto? ¿Cuándo voy a poder hacer estas cosas? Pero doy gracias a Dios que Dios me trajo, y no soy carismático por si acaso, pero a través de la lectura me pude dar cuenta de que esto no ha parado. Mi cabeza no ha parado. Yo puedo seguir enseñando. Amén. Puedo seguir predicando. Y te aseguro que últimamente predico más de lo que predicaba antes. Pero no me estaba dando cuenta. ¿Puedo seguir evangelizando? Tanto por internet, con un mensaje, con un llamado, o con ser luz en un lugar de oscuridad. Entonces, mi error de mirar esto es que ¿cuándo va a parar? No. La pandemia da lo mismo. Porque Dios sigue trabajando y obrando en el corazón de los hombres y en el mío. Hay que aprender a seguir a Jesús, más que aprender de lo que el mundo nos enseña. Yo creo personalmente que no tenemos tanto tiempo.
Los discípulos, los apóstoles de Jesucristo pensaron en que Cristo venía antes que ellos murieran. El apóstol Pablo, cuando escribe Tesalonicenses, se considera entre los que van a resucitar estando vivos, porque él pensaba que Cristo venía en cualquier momento. Ese pensamiento los tenía tan activos en la obra del ministerio que estaban dispuestos a entrar en cualquier lugar, con leprosos, con publicanos, con lo que la gente no quería juntarse, ellos estaban ahí, porque ellos tenían en su mente que su vida se iba a acabar prontamente por la venida del Hijo del Hombre. Si yo pensara de esa manera en estos años, si yo dijera que Cristo viene, y yo te hago la pregunta, Cristo viene el próximo domingo, ¿qué harías en esta semana? Y te aseguro algo, que Cristo va a venir. No sé cuándo, pero dice la historia que algunas vírgenes se quedaron dormidas esperando a su Señor y otras se tenían sus lámparas con aceite cargadas. Esas que tenían sus lámparas con aceite cargadas estaban listas, constantes, despiertas, velando. Por eso, mi hermano, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas, y esa es la mentalidad en que tenemos que vivir. Y por último, un pasaje para cerrar, Juan 21. Juan 21, versículo 20. En ocasiones nos preocupamos por otros. En ocasiones criticamos a otros. Pero muchas veces aquellos que están sentados criticando, juzgando, te aseguro que han pasado todos estos meses viendo películas. Otros viendo fútbol y recordándose de las hazañas, de los asá. Y les digo algo, a los que nos encanta el fútbol, es lo más fome ver partidos viejos. A los que no les encanta el fútbol, o no son buenos a la pelota, le encanta ver partidos viejos. Es una teoría mía, no, por si acaso. A los que nos gusta el fútbol, no nos gusta. Por último, ver la Liga de Bielorrusia, donde el único lado se está jugando en el mundo. ¿Alguno de ustedes ha buscado la Liga de Bielorrusia? ¿Algún futbolero? En el único parte del mundo que se juega fútbol. Ahí andaba buscando un partido yo para mirar un rato en vivo. Bueno, dice, yo te digo, muchos están en esa parada, se han visto todas las series de Netflix. Oye, increíble. Hay algunos que están adictos a Netflix. Pero yo te digo, no importa, puedes hacer eso, pero ¿cómo está la par con seguir a Jesucristo? Vea toda la serie de Netflix, pero también ese mismo tiempo, ¿cómo lo igualas para servir a Jesucristo? En Juan 21:20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Se llama bien Pedro con Juan, ¿no? ¿No? ¿Se da cuenta que en toda familia siempre hay algo? Por si no lo leía. ¿Ya? Pedro, Pedro por si acaso es alguien
sumamente importante, pero Pedro tenía su carácter y una de sus cosas que no le gustaba esa relación con Juan, había un poquito de envidia de Pedro. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué le dijo? Hermano, ¿qué te interesa lo que esté haciendo el resto? Siga a Jesucristo. No te preocupes del que está en su casa y no quiere salir. No, sigue al resto. Siga a Jesucristo, no sigas al resto, lo que quería decir. El Señor le dice a Pedro: no te preocupes por Juan, no te preocupes por Bartolomeo, no te preocupes por este otro, solamente sígueme. Hermano, tú y yo debemos hacer todo lo que podamos para seguir a Jesús. No veas si el otro no lo sigue, no estés pendiente del que no está conectándose, no estés pendiente del que no está viniendo, no estés pendiente del que manda mensajes. Y hay muchas veces que en mi casa tengo a mis hijos que les gusta la tecnología. Me dicen: papá, mira lo que dijo tal persona. No me interesa. Porque ¿sabes qué? Porque son mensajes y recomendaciones de parte de Dios. A través de la historia, Pedro le dijo: pero mira esto. Y me encanta seguir. ¿Y qué? ¿Y qué tú? ¿Y qué a ti? ¿Y qué te interesa? Sígueme tú. Hermano, en estos tiempos, sigamos al Señor Jesucristo. Haz todo lo que puedas para servir a Jesús. Todo. Esta mujer hizo todo, tomó el perfume y lo trajo a Jesús. No lo dejó ahí en su mesa. Miren lo que dice esta mujer. No lo dejó en su mesa. No lo mandó por Chile Express. No lo mandó por Starker y le llegó 2 meses después. Se paró delante, entró a la casa del leproso, donde la gente no quería entrar, quebró su vaso de alabastro, gastó un dineral para justamente ese perfume y ese frasco. Y el Señor Jesucristo le dijo al resto: no la molesten, déjenla, ha hecho todo lo que podía. Tremendo. Por eso, mi hermano, te dejo algunas pequeñas recomendaciones basadas en algunos versículos bíblicos. Y desde ya felicito a todos los que lo han estado haciendo. Felicito a los maestros de escuela dominical que se han preocupado por sus niños. Felicito a los hermanos que han colaborado con ayuda monetaria, con ayuda de bienes, me refiero a víveres para ayudar a otros. Excelente, muy bien. En Hechos 20 no lo busquen, pero quiero dar algunos principios basados en la Biblia. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí no dijo, ni abrió un paréntesis, excepto si estás en una pandemia. No dice eso el versículo. Dice que lo hagas, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, mi hermano, hoy en día al venir y sentarnos en nuestra casa sin hacer nada, sin servir a Dios, no es así. ¿Se acuerda María y Marta? Hubo momentos y momentos. María y Marta tuvieron discusiones, una afanada, la otra turbada. Una escogió la buena parte, un día escuchó al Señor Jesucristo, y la otra estaba con sus quehaceres. Presta atención a aquellas historias. Pero si tú has estado escuchando y has escuchado la palabra de Dios, también es tiempo de hacerlo. Por eso haz todo lo que puedas para sacrificar. Dice en Marcos 14:3: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa,
Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. En otras palabras, mis hermanos, haz todo lo que está en ti. O como decía el apóstol Pablo, gastaré de lo mío si fuere necesario para anunciar el Evangelio. Así tal cual. Por eso, mi hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y en vuestro culto racional. Sacrifícate y hácelo racionalmente, no emocionalmente. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué tengo que ayudar a otro? Porque la razón bíblica me dice. Debo estar en algún lugar donde haya contaminación. Mis sentimientos me dicen que no, pero mi razón me dice que sí. Y entró la mujer ese día a la casa del leproso. Por eso, mi hermano, María le dijo a Jesús en un momento, la hermana de Lázaro, Jesús ha hecho tanto por mí, ha venido a nuestra casa, nos ha enseñado, resucitó a Lázaro, he tenido tanta paciencia conmigo y con mi hermana, y lo menos que yo puedo hacer es darle esto a mi Señor. Y fue su vida, María. Interesante las Marías. Por algo se habla de las tres Marías. Las tres Marías hicieron algo. Fueron importantes. Y lo más importante es que cada una de ellas, si usted lee la historia bíblica, hicieron todo lo que podían para Dios. ¿Qué estás haciendo tú para Dios? ¿Estás dando todo en este último tiempo? A lo mejor cometiste el error de juzgar. También es tiempo de cambiar. Quizás criticaste a otros por lo que hacen. El Señor simplemente nos dice a nosotros, sigamos adelante, que a ti. Pero si has cometido el error a veces de juzgar a tus hijos, a tus padres, a uno mismo, o a mí inclusive, una de las cosas maravillosas es que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y hacer ese cambio. Por eso simplemente te invito a reflexionar en lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que necesita de Jesucristo. Quizás alguno que está en casa, yo ayer lo mencionaba, gente que nos está mirando de diferentes lugares, y doy gracias a Dios porque me llamó un hermano que me decía, pastor, mi hermana lo está escuchando desde Suecia. Y estuvo atento a lo que usted decía. Ore por ella porque mi hermana está con coronavirus y su hermana se contagió. He estado orando mucho por ella y por él también por su preocupación. Dos hermanos, uno en Estados Unidos y la otra en Suecia. Pero lo que los une y los junta en común era la página web de nuestra iglesia, escuchando un sermón. Se da cuenta que todavía hay mucha gente que necesita escuchar de Jesucristo. Y nosotros tenemos que ocupar ese medio y el canal. Estoy también contento con los alumnos que están hoy en día a través del instituto. Hemos estado en Zoom, por internet, estudiando. Ver cómo ellos se han dedicado a estudiar. Hablamos con Daniel y mi hermano Daniel el otro día. Las tareas han ido creciendo, mejorando. Y posiblemente esta pandemia a ustedes les ha dado tiempo para inquirir más en la palabra de Dios. A la final, yo no sé, y es la pregunta que hago, si es tan mal esta pandemia para los hijos de Dios. Pero lo único que puedo decir es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, inclusive estas situaciones. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias Dios por tu palabra esta mañana. Señor, gracias porque podemos hacer un análisis y ver en qué posición estamos. Siempre la vida debe ser analítica para poder buscar mejoras o reforzar
aquellas decisiones que estamos tomando. Primeramente, Señor, te doy las gracias por animarnos y entender que tenemos que seguir adelante. Que la obra de Dios no para, ni la iglesia para nada prevalecerá contra ella. Pero también, Señor, te ruego, Padre mío, que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a ser estratégicos en las áreas donde nos movamos. A pesar de que algunos estén en sus casas, pero hay un montón de gente y hermanos en Cristo Jesús que han mantenido sus trabajos, en especial aquellos que trabajan en minería. Ellos todavía pueden seguir siendo luz, a pesar de que no como el resto está en sus casas, pero no interesa, porque la obra de Dios sigue igual. Por eso, Señor, te ruego que despiertes el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Doy gracias porque has despertado el corazón de algunos en nuestra iglesia de poder salir e ir a visitar a un niño. Que el Señor, estoy convencido de que va a traer tremendas bendiciones para aquellos maestros como también para la iglesia. Porque Dios dijo que mejor fuera atarnos una piedra en el molino en el cuello y lanzarnos a un río si hacemos tropezar a uno de esos pequeños. Creo que hasta el momento como iglesia vamos a estar protegidos de esa situación. Porque algunos se han despertado, otros se han despertado en ayudar y poder ofrendar y dar para que otras familias que han pasado necesidad o hayan quedado sin trabajo producto de aquello, de la pandemia, hemos aportado con un granito de arena. Pero al final el Señor sabe lo que cada uno está haciendo. Así que en el nombre de Jesucristo pido y ruego que nos des más oportunidades para poder seguirte, Señor. Te pido que nuestros ojos se abran y que a lo mejor el mundo y lo que el mundo hoy día, el pánico que genera, sea quitado para que nosotros, con mucho cuidado y protección, como nos dicen las autoridades, sigamos haciendo la obra de Dios. Gracias, Padre, por aquellos que nos siguen también y están en sus casas. A pesar de estar en sus casas, durante todas las semanas pescan su celular, su computador y se conectan a la hora para honrar, alabar a Dios y escuchar el mensaje. A pesar de que no estemos presentes, mi hermano, a los que están en casa, yo también veo que están ahí y veo que realmente no han dejado su iglesia y están pendientes. Prontamente esperamos que estés con nosotros. Es mi deseo. Y volvamos nuevamente a practicar la unión cristiana, que es la que nos echamos de menos. El compañerismo, el ver las expresiones. Por eso, Señor, te rogamos y pedimos que esto vaya cada día a la calma. Y que podamos retomar y hacer más para la obra de Dios, con más fuerza, cuando esto vaya pasando. Gracias, Padre, por todo, cada uno. Y oro también por aquella hermana de David que me pedía oración por su enfermedad que tiene de coronavirus allá en Suecia. En el nombre de Jesucristo, dale paz y tranquilidad. Y provee, Dios, los mejores médicos y las mejores atenciones en lo posible para sobrepasar toda esta tragedia que enfrenta su vida. Quita, Dios, la preocupación también de mis hermanos, su familia, sabiendo de que Dios está en control y que tiene todo un propósito. Y oro por ella para que toda esta circunstancia pueda entender que hay un Dios que la ama y que quiere simplemente que otros se preocupen por ella y ella también pueda entender que si ella logra amar a Dios, todas las cosas les ayudan a ver. Gracias, Padre, por todo. Bendice a tu congregación, a cada uno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.